tumores malignos. Los tumores benignos del estómago y sí el cáncer gástrico. ¿Okay? Bueno, vamos. Bueno, hablemos, los tumores gástricos benignos representan el 2% de todos los tumores del estómago. ¿Algo les hace entender eso? El 2% de los tumores. ¿Qué significa eso? Que el 98 son malignos. ¿Ah? Que el 98 son malignos. Así que tengamos cuidado cuando tuviéramos un tumorcito en el estómago, ¿no? La mayoría son malignos, todos los son malignos, son raros los benignos, ¿ya? Por lo que son una enfermedad poco frecuente que se manifiesta cuando se hace una exploración médica por otro motivo o se complica por presentar alguna úlcera o sangrado. Es la única forma que podríamos detectar un tumor benigno, ¿ya? En los tumores de más de 3 centímetros el riesgo de degeneración a cáncer es elevado. Por eso que la mayoría de los tumores, como no los encontramos, crecen y se pueden degenerar, y ya cuando lo encontramos son cáncer. ¿Okay? ¿Ya? Por lo que deben ser operados. El tipo más común es el leiomioma, que procede de la capa muscular. Cuando son de gran tamaño y se malignizan, constituyen el leiomiosarcoma. Otros tipos histológicos tenemos los lipomas, los neuroleimiomas, etc. Ya, aunque es raro, también pueden degenerarse. ¿Qué es la importancia de los tumores benignos? La gravedad de los síntomas que pueden producir sangrado sobre todo, ¿ya? Que es lo más importante. La facilidad de su tratamiento quirúrgico, es fácil sacarlos, ¿ya? Y algo muy importante, que puede tener relación con lesiones malignas, por lo tanto, como le digo, hay que operarlos y hay que sacar, ¿ya? Ahí tenemos los leimiomas, los neurofibromas y fibromas, adenomas, que son los pólipos gástricos, son los más frecuentes, los lipomas y los angiomas, ¿ya? Dentro de la sintomatología puede presentar algunas epigastralgias, dolor a nivel de epigastrio, anorexia, vómito o vómito con sangre, o sea, hemorragia, producir vómitos. La hemorragia por una necrosis central del tumor generalmente se puede producir, ¿ya? Se puede originar en cualquiera de las capas del estómago, ¿ya? La mayoría de estos tumores se localiza en la región pilórica. El diagnóstico se realiza por una radiografía contrastada gastrodenal, endoscopía digestiva alta, contraste, etc. Y el tratamiento es quirúrgico una vez se ha hecho el diagnóstico de este tipo de, ¿ya? Y ahí encontramos algunos lipomas, ¿ya? Tumores de diferente variedad, ¿ya? Este está pediculado, como ven, en un polipoideo, de forma pólipo. Generalmente se lo corta aquí, en su pedículo, y se lo retira muchas veces endoscópicamente. A veces un pediculado largo puede llegar a producir una obstrucción, ¿ya? Cuando es muy largo el pedículo. Entonces, ahora sí vamos a lo que más nos interesa, que es el cáncer gástrico, ¿ya? Dentro de los síntomas son variados e inespecíficos, pueden simular otra patología abdominal que contribuye a un diagnóstico más tardío, o sea, que la persona tiene una gastritis, una molestia, y es un cáncer y la persona lo deja pasar, ¿ya? Más en hombres que en mujeres, mayor incidencia entre los 50 y 70 años. Dentro de los factores de riesgo, familiares, pacientes con cáncer gástrico, ¿ya? Pacientes con acloridia, con anemia perniciosa, atrofia de la mucosa gástrica, la gastritis crónica, áreas rurales, zonas agrícolas, puede ser más frecuente. Entonces, ahí están los factores predisponentes, alimentos ahumados ricos en nitratos, ¿ya? Todo lo que son ahumados, lo que comemos. Casi nosotros no tenemos mucha costumbre comer ese tipo de alimentos ahumados, pero en otras partes sí. Nosotros muy poco, no es una costumbre muy fuerte nosotros. La anemia perniciosa, la cloridia, presencia del Helicobacter pylori, tabaquismo, la úlcera gástrica,
ya, y gastrectomía parcial previa que puede desarrollar una úlcera gástrica también, ¿ya? Distribución geográfica, mayor incidencia, Japón, China, Europa del Este, algunas regiones de América, Sudamérica, como México, Chile, Colombia y Venezuela. Japón, los japoneses realmente han hecho una guerra frontal al cáncer, donde ellos hacen un seguimiento sistemático con endoscopía, con colonoscopía, y lo que ha hecho reducir bastante la incidencia de los cánceres irresecables ya en este país, en Japón. En Santa Cruz se sabe que es más frecuente la presencia de este cáncer en la región de los valles mesotérmicos, ¿ya? Últimamente se ha visto un incremento ya de cáncer gástrico en personas jóvenes, entre los 40 y 50 años, verá un incremento en nuestro medio, ¿ya? Conozco varios casos de personas relativamente jóvenes que han desarrollado cáncer gástrico y lamentablemente pues, han tenido una evolución desfavorable, ya por lo avanzado en lo que han encontrado su cáncer. En este sentido, la Organización Mundial de Salud continúa señalando que el cáncer gástrico ocupa por su frecuencia a nivel mundial la segunda causa más frecuente de neoplasias, con más de 470.000 casos nuevos al año, lo que representa 10% del total de los tumores malignos registrados. Entonces, es lo más alta la incidencia del cáncer gástrico a nivel mundial. ¿Ya? Y aquí vemos un tumor donde demuestra un tránsito intestinal esófago-gastroduodenal, se hace una serie esófago-gastroduodenal donde podemos ver la presencia de un tumor bastante grande en la región prepilórica, ¿ya? Y ya la radiografía nos hace sospechar esa ausencia de rellenados de contraste, la presencia de una tumoración a ese nivel, ¿ya? Que esa es la imagen que nos daría sospecha, ¿ya? Aquí vemos otro tipo de tumoración más pequeña, pero a nivel de una ulceración, ya las cuales se malinizan pues, pueden producir la aparición de este tipo de tumor. Aquí un tumor ya es cirroso, ya, que crece sobre las paredes, ¿ya? No hace tumoración ni hacia adentro, sino produce un engrosamiento de las paredes del estómago, y aquí en el fondo gástrico también un tumor, ¿no? A ese nivel. Dentro de los tipos, de acuerdo a la patología, tenemos el carcinoma superficial, que no penetra a la capa muscular de la mucosa, sin ulceración. Su detección temprana produce una sobrevivencia del 75% a 10 años. ¿Ya? Solo se detecta por endoscopía. Tenemos el carcinoma infiltrativo, que incluye polipoide y ulcerativo, ¿ya? Y el escirroso, ya que es la llamada linitis plástica también. Cuando operamos, encontramos a esos intestinos duros, ese estómago endurecido, grueso, ¿ya? Infiltra de manera externa la pared de apariencia en bota de piel. ¿Saben cuál es una bota de piel? Es la bota que utilizaban en la Edad Media, en los sacrificios valientes, esas gotitas de piel, las punturitas. Eso da la imagen en la radiografía en el estómago que tiene un carcinoma cirroso. ¿Ya? Se disemina por vía linfática, hematógena, produce siembra peritoneal o extensión directa. ¿Ya? Puede también diseminarse por continuidad. Y el 50% de los pacientes tienen diseminación tumoral en el momento del diagnóstico, ¿no? Lo cual hace que muchas veces sea intratable este tipo de cáncer cuando ya hay diseminación. Signos y síntomas. El cáncer avanzado tiene generalmente evolución corta de síntomas, menos de 6 meses, baja de peso, dolor epigastrio, anorexia, vómito, sensación de plenitud epigástrica, hemorragia ya digestiva, disfagia baja, astenia, dinamia, etapas avanzadas, hay intolerancia a la carne, si lo respiran por la carne, ¿ya? Todas estas sintomatologías nos van a pensar pues la presencia de un proceso maligno. Cuando ustedes tengan pacientes con anorexia, con baja de peso, con un dolor crónico. ¿Ya? El dolor crónico, nunca se olviden algo que siempre se me quedó, el dolor crónico siempre, casi siempre es sinónimo de cáncer.
ya, en una persona mayor. Entonces, si usted es una persona mayor que tiene un dolor y un dolor y un dolor, hay que sospechar que puede tratarse de un cáncer. ¿Ya? El cáncer incipiente, cuando está recién empezando, altamente asintomático, puede producir un síndrome ulceroso, dolores de gástrico, la sensación de una úlcera, el paciente come, al tiempo, a la hora le duele, o tiene ese hambre con dolor, come, le calma, ¿no? Y es muy vago el alto porcentaje de los casos y de larga evolución en el paciente durante meses y meses, haciendo esa sintomatología, toma sus antiácidos, muchas veces se automedica el paciente, ¿no? Y eso no es bueno, ¿ya? El 95% de los casos del paciente va a presentar anorexia y pérdida de peso, que son características no solo del cáncer gástrico, sino de muchos cánceres del tubo digestivo, ¿ya? La anorexia y la pérdida de peso. Signos probables de cáncer de estómago incluyen indigestión, incomodidad y dolor estomacal, sobre todo de larga data. ¿Okay? Y como vemos aquí, ya vemos un cáncer que está infiltrando todo lo que es la parte distal del estómago, ¿no? Y hay una diseminación tanto a nivel de hígado como a ganglios linfáticos regionales. ¿Ya? Y esto es lo que llamábamos nosotros la limitación plástica, que sea la bota de cuero, de piel. ¿Ya? Entonces infiltra las paredes del estómago del cáncer, como ven. Y uno le hace la radiografía y parece una botita, ¿no? De esas de cuero, de los de la edad media, de los arlequines, no sé qué. Me parece esa botita. Pues eso nos da esta imagen ya de un cáncer de tipo esceroso, ya un cáncer que afecta a las paredes, ya que nos produce la limitación plástica, llamada también este tipo de cáncer, ¿ya? Y tenemos la misma imagen que vimos, ¿ya? Y bueno, aquí hay algunas clasificaciones, ya las clasificaciones hay una clasificación que es de esta japonesa, de la Sociedad Gastroenterológica, que lo clasificó en forma bombada, puede haber en forma de mesetas superficiales, forma elevada, una forma plana, ya, y una forma hundida, ya, forma hundida que puede variar de acuerdo a la profundidad, solamente afectar la mucosa, puede afectar la submucosa, inclusive llegar a la muscular propia, ¿ya? Hay un carcinoma avanzado también, la clasificación de Borman, donde hay una gran, sin ulceración tumoral, donde hay ulceración pero con límites precisos, y una ulceración sin límites precisos, ya. Y por último tenemos una carcinoma difuso, no se ve ulcerado, el carcinoma difuso que abarca toda la superficie de la mucosa, ¿ya? Dentro del diagnóstico, el examen físico antecedente en busca de sangre oculta en heces, exploración con bario, endoscopía más biopsia, de acuerdo a las lesiones que encontremos en el estómago, ¿ya? Entonces aquí hay una ecoendoscopía donde podemos ver una tumoración, ya, bastante grande, porque lo normal es que se vea así la capa muscular. Aquí nos está afectando la capa mucosa, ya, y parte de la capa muscular. Tipos histológicos según la Organización Mundial General, tenemos el adenocarcinoma papilar, el adenocarcinoma tubular, ya, el adenocarcinoma mucinoso, el carcinoma de células en anillo de sello, que es el carcinoma que me tenía un amigo mío, 42 años, y él falleció de un cáncer de estómago, ¿no? Con este tipo, en anillos de sello. El carcinoma adenoescamoso, carcinoma epidermoide, tumor carcinoide, carcinoma mixto, carcinoma de células pequeñas, indiferenciado y algún otro más, ¿ya? Frecuencia del cáncer de estómago, ¿ya? El 90% de los tumores de estómago son malignos. Y de estos tumores malignos, el 95% son adenocarcinoma de estómago. Esa es la variedad más frecuente del cáncer de estómago, el adenocarcinoma, ¿ya?
4% son linfoma y el 1% son leiomyosarcoma. ¿Ok? Entonces, la mayor frecuente es el adenocarcinoma de estómago. No se olviden de eso. ¿Ya? Y aquí tenemos otro tumor infiltrante que puede producirnos un síndrome pilórico cuando el paciente come y lo vomita. ¿Ya? Bueno, diagnóstico y clasificación por etapas. ¿Ya? Lo esencial es la endoscopía para poder realizar un diagnóstico y sobre todo la toma de biopsia. ¿Ya? Se puede usar la serie gastrointestinal también. La tomografía ayuda a hacer algunas clasificaciones preoperatorias. Entonces, el cáncer gástrico temprano se limita a la mucosa y a la submucosa. Se encontró por primera vez en Japón. La sobrevida a los 5 años es excelente cuando la enfermedad se limita a la mucosa en un 99% y a la submucosa un 93%, realizando una gastrectomía subtotal. ¿Ya? En estos casos. ¿Ya? Factores de riesgo, como le dije, el Helicobacter pylori es uno de los factores. Sabemos que disminuye la protección gástrica. ¿Ya? El sexo edad más frecuente en el hombre 2-1 a partir de los 50 años. De los genéticos, el grupo sanguíneo tipo A. Factores ambientales, la alimentación. ¿Ya? En estos alimentos, como le dije, que son sometidos ahumados, ¿ya? Ingestión de alcohol, bebidas calientes, nitrato de sodio, tabaco, masticado, etc. Algunas radiaciones pueden dar lugar también los premalignos, la gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia. ¿Ya? Gástricas son factores predisponentes. ¿Ya? La anemia perniciosa también, enfermedad de Menetier, el 10% de la asociación con cáncer gástrico, la enfermedad ulcerativa de este tipo. Gastrectomía, la Bilirrub es más frecuente por la gran disminución de no hay aporte de bicarbonato a la parte gástrica. ¿Ya? Pólipos gástricos, ya infecciones por sobrecrecimiento bacteriano. Ya entonces vemos una úlcera, ¿ya? Una úlcera gástrica que ha degenerado un carcinoma, ¿ya? Gástrico. Un cáncer que se ha ulcerado prácticamente, ¿no? Y aquí vemos una imagen de prácticamente el estómago está totalmente contraído, retraído, ¿ya? Por una gran afección de la pared por un tipo de cáncer. Y dentro de la clasificación TNM, que significa tumor nódulo metástasis, se la clasifica de acuerdo a si el tumor es localizado y llega a los nódulos, si es positivo con los nódulos linfáticos vecinos, o si produce metástasis a distancia. Como pueden ver ahí, el TI significa un tumor limitado a las mucosas sin penetración de la membrana basal, un tumor in situ, localizado. ¿Ya? Después tenemos el T1 limitado a la mucosa y submucosa, y el T2 se extiende a la muscular y puede llegar a la serosa, pero no la atraviesa. El T3 sí ya invade la serosa, inclusive puede a estructuras vecinas puede haber invadido. Estos T1 pueden estar sin ganglios, sin metástasis a ganglios regionales, que puede ser T2N0 o T2, digamos N1 o T3N1 con compromiso a ganglios a más de 3 centímetros de distancia ya del tumor primario, y son extirpables con operación incluso en los próximos de la arteria gástrica izquierda, esplénica, tronco celíaco y hepático. Y el N3 cuando hay compromiso a ganglios intraabdominales, ya paraórticos, hepatoduodenales, retropancreáticos y mesentéricos. O sea, hay invasión a ganglios a distancia. Y por último hay M0, que no hay metástasis distante a ningún órgano, o puede haber M1 ya cuando hay metástasis a distancia. Entonces, si tenemos un T3, N3 y M1, es un paciente que no tiene posibilidad de sobrevida ya en ninguna parte, ¿no? El tratamiento quirúrgico continúa siendo el único método para obtener una sobrevida aceptable en el paciente con cáncer. O sea, no hay más. Hay que operar y retirar el segmento afectado. La quimioterapia solo tiene un bajo rendimiento y produce paliaciones sintomáticas
y transitoria, o sea, no surte efecto. Muchas veces el paciente es operado y se hace quimioterapia para ver si son algunos ganglios que den positivos, pero no resulta, el cáncer recrudece, ya reaparece nuevamente, por más que hayamos extirpado. Dentro de los principios para hacer un tratamiento quirúrgico tenemos que hacer una extirpación adecuada del segmento comprometido, la extirpación completa de las áreas o barreras ganglionares perigástricas. Se emplea dos clases de tratamiento: cirugía para extracción del cáncer, que es una operación, extraer todo, generalmente se hace gastrectomía, y quimioterapia complementaria para eliminar algunas células cancerosas o en lo posible que se pueda hacer. La radioterapia y la terapia biológica se están todavía evaluando, ¿ya? Sí, PET-scan ahora que es un método para detectar células malignas. Ya con un PET-scan más o menos podemos tener una imagen, una idea de que si hemos retirado todo lo maligno o no, o hacer un seguimiento a la quimioterapia, porque a veces pueden quedar algunas células malignas, algunos ganglios, y con la quimioterapia tal vez poderlos erradicar. Entonces, el PET-scan nos ayuda en ese aspecto, ¿ya? Y bueno, se puede hacer, como le dijimos antes, una gastrectomía distal, donde se hace una gastro-yeyuno anastomosis. Proximal se puede hacer también una esófago gástrica anastomosis con el distal, una gastrectomía total, donde se lleva una yeyuno esófago anastomosis y se hace un punch ahí para tratar de evitar el jumping, un vaciamiento muy rápido del contenido hacia la parte yeyunal. ¿Okay? Y bueno, aquí vemos que esta es un gastro-yeyuno anastomosis en asa, ¿ya? Se ha hecho la gastrectomía de la parte distal del estómago, se ha llevado un asa donde se ha hecho un pie de Brown, se llama esta unión aquí, ¿ya? Y la parte, y nos permite aquí este pie de Brown y esta unión, una yeyuno duodeno anastomosis, para permitir que el vaciamiento venga por aquí, pero también pueda vaciar por acá contenido y pase directamente de aquí a acá, no tenga que subir y volver a bajar, ¿no? Para eso es el pie de Brown. Además, no olvidemos que aquí está la vía biliar, ya tiene que venir la bilis y pasar por aquí, los jugos pancreáticos tienen que venir y pasar por aquí. Normalmente no hacemos esta unión, ya no hacemos, ya se corta aquí y se cierra, ya. Se cierra esta parte y se lleva el asa de yeyuno, ya sea en forma de asa, así como esto, o se corta y se lleva un asa hasta aquí y se la une ahí el asa, y este pedazo que se cortó de acá, se lo une directamente al intestino en forma de una H de rumbo. Esto es lo que hemos visto ahorita, ya aparecido. Ya solamente se ha hecho, se llama una gastrectomía en asa de Tomoda, donde no se ha quitado nada en el estómago. Generalmente son paliativas, cuando ya está obstruida esta parte y es irresecable, para que el paciente pueda alimentarse, como no está pasando por acá, se hace una gastrectomía, un asa se lleva y se une, para que el paciente pueda comer, ya, pueda comer, alimentarse, mientras pueda vivir. ¿Okay? Son paliativas. ¿Ya? Y esta es la gastrectomía, igual también es un asa de Tomoda, pero esta es transmesocólica. Hay las premesocólicas por delante, antes mesocólicas, o sea, por delante del colon, ¿ya? Y aquí son las transmesocólicas, por detrás. ¿Ya? Eso elige el cirujano, depende. Muchos lo hacen por acá, depende de la facilidad, pero es mucho más fácil hacer esta técnica, ¿ya? Que las transmesocólicas. ¿Ya? Entonces, igualmente, esto es lo que se hace ahora, que les dije. Se corta aquí, se hace la gastrectomía, se cierra aquí, se lleva un asa, ¿ya? Pero muchas veces este asa también está cortadito aquí, ya no se hace el pie de Brown, se corta aquí, está cerrada, y esta puntita se une aquí, entonces esto viene aquí y se une ahí, ¿entienden?
y acá viene el asa, eso se llama el Yederux, la verdadera Virrut 2, ¿ya? Esta es la Virrut 1, una gastro-yeyuno anastomosis, se carga la parte de tal, y una gastro-yeyuno anastomosis. Virrut 1, ahí directamente al yeyuno, como le dije, para que se acuerden. Virrut 1, gastro-yeyuno, directo al yeyuno. Y la Virrut 2 es una gastro-duodeno anastomosis. Esta es la gastrectomía total, pero vamos a ver la Virrut 2, ¿ya? Más allá vamos a ver la Virrut 2, ¿ya? ¿Ya? Este es tipo Virrut 2, pero no es en asa, la Virrut 2 no es en asa, ¿ya? La Virrut 2 es en Yederux, ¿ya? Antes se hacía así, pero ahora no. Esto se anastomosa aquí directamente, este intestino, y el otro pedazo se lo lleva acá arriba. Más allá hay una imagen de la Virrut, ¿ya? Otra alternativa, tenemos la quimioterapia. El tratamiento después de la cirugía se llama terapia coadyuvante, que está siendo evaluada en ensayos clínicos. La radioterapia puede proveer fuera del cuerpo, radioterapia externa o por radioisótopos a través de tubos plásticos en el área donde se encuentran células cancerosas. Y la terapia biológica también se conoce como terapia modificada, la respuesta biológica de acuerdo a cómo responda el paciente a diferentes compuestos que se hagan, ¿ya? Bueno, ya que hay un procedimiento que se hace de acuerdo a qué etapa se encuentra el cáncer gástrico. Entonces, el cáncer gástrico en etapa 0, cualquiera de las siguientes, una gastrectomía subtotal o una gastrectomía total, depende de dónde se encuentre. Los ganglios linfáticos alrededor del estómago también se pueden extraerse durante la cirugía. Se hace disección de todos los ganglios vecinos al estómago, ¿ya? En la etapa 1 se tiene que hacer una gastrectomía subtotal con extracción de ganglios linfáticos asociados a linfadenotomía, ¿ya? O una gastrectomía total de acuerdo a donde se encuentre cubrir el ganglio y extraer ganglios linfáticos también adyacentes. En una etapa 3, ya una gastrectomía subtotal, ya un ensayo clínico de cirugía seguido de radioterapia ayudante, quimioterapia en ambas. También se pueden extraer los ganglios linfáticos alrededor del estómago, ¿ya? En una etapa 3, gastrectomía total con extracción de ganglios, ¿ya? El ensayo clínico se seguía de radioterapia ayudante o quimioterapia. Se hace el ensayo clínico y se ve a qué producto de quimioterapia es sensible, a qué tipo de tumor, y se hace la quimioterapia ayudante, coadyuvante, ¿ya? Con o sin radioterapia se puede hacer, ¿ya? Depende de la sensibilidad. En la etapa 4, ahí se tiene que hacer una cirugía para aliviar los síntomas, muchas veces paliativa, reducir hemorragia o extraer un tumor que esté bloqueando el estómago. Ya es una cirugía paliativa, ya no es una cirugía curativa. Y se puede hacer alguna quimioterapia para ayudar a eliminar algunos síntomas. Muchas veces, como digo, se lleva solamente un asa para, cuando el estómago está obstruido en su parte distal, se lleva el asa para ayudar a hacer un vaciamiento del estómago directamente al yeyuno. En el cáncer gástrico recurrente, ¿qué quiere decir? Cuando hacemos tratamiento todo y vuelve nuevamente el cáncer al paciente, el tratamiento puede consistir en quimioterapia para aliviar los síntomas. Hay ensayos clínicos incluso que están procediendo a una prueba de nuevos medicamentos, quimioterapia y terapia biológica. Entonces, ¿qué significa? Si un paciente con cáncer de estómago se le hace gastrectomía, se le hace resección, quimioterapia, todo el tratamiento, el paciente mejora, pero al tiempo vuelve a reaparecer el cáncer, ya no hay vuelta, ya no hay cirugía, ya no hay nada. Volvió y bueno, lamentablemente todo lo que se tenga que hacer es paliativo, ya no se hace nada curativo. ¿Okay? ¿Cuál es el pronóstico? Depende de lo siguiente: la activa etapa y el grado de extensión del cáncer. Lamentablemente, como lo dijimos, el cáncer gástrico, cuando se detecta, está en etapa avanzada. Entonces, depende en qué etapa avanzada esté para que nos dé un pronóstico. A largo plazo, a mediano plazo, pero muy rara vez a corto plazo, porque, como digo, la etapa donde se lo encuentra es muy avanzado. ¿Ya? La salud general del paciente.
un paciente que tiene la salud muy comprometida, pues no va a vivir mucho, ni siquiera probablemente aguante la cirugía, ¿no? Entonces, muchas veces se puede preferir no operar a ese paciente porque su estado general no lo permite. Un paciente que está en un buen estado general, pues se pueden hacer muchas alternativas, y ese paciente probablemente su pronóstico de vida sea mejor que el otro paciente, ¿ya? Cuando se detecta el cáncer de estómago en estado inicial, se incrementa la posibilidad de recuperación. El cáncer de estómago suele encontrarse en un estadio avanzado al momento del diagnóstico. En estadios posteriores, este tipo de cáncer puede tratarse, pero la curación es inusual. ¿Okay? Y ahí vamos a ver una montonera de imágenes de cáncer, ¿ya? Los cánceres de recto se ven así también. Porque una paciente lamentablemente con un cáncer de recto muy, muy avanzado. ¿Ya? Igualmente, ahí se está coagulando algunas ulceraciones, pero es un cáncer que ha sangrado y se está haciendo la electrocoagulación. Aquí también imágenes de tumores bien avanzados. ¿Ya? Así se ven las imágenes de los cánceres de estómago. La mayoría de estas son en región prepilórica, por cierto. ¿Ya? Ahí vemos una úlcera, ¿ya? Una úlcera con el fondo sucio, típico característico de un cáncer de estómago. ¿Ya? Igualmente. ¿Ya? Y esa es la imagen del Helicobacter pylori, ¿ya? La forma de... Y así con microscopía electrónica pues se lo puede ver en el estómago. ¿Ya? Con la microscopía electrónica podemos verlo entre el tejido de la mucosa gástrica. Bueno, y eso es todo. Una pregunta. Dígame. ¿Aún siguen haciendo la linfadenectomía como parte de tratamiento? La lengua siempre se hace, siempre. ¿Ya no hay complicaciones que se presenten respecto a eso? Por eso es que mucho depende del estadio. ¿No? Cuando es un estadio temprano es muy difícil, ¿no? Pero nunca el estadio donde el cáncer esté localizado o tenga solamente acá en los vecinos se hace la linfadenectomía temprana. Lamentablemente, si no lo retiras totalmente, ese cáncer va a reembolsar al tiempo, puede aparecer, ¿no? Por eso es que se hacen las terapias, los estudios de terapias coadyuvantes con quimioterapia, radioterapia, para tratar de erradicar lo que pueda quedar, ¿no? Entonces, es muy válido, los resultados varían. Hay personas que les va bien, pero hay personas que no les van bien, ¿no? Entonces, eso varía. ¿Hacen PET scan acá? Hacen PET scan, sí. En ese centro de oncología que está abierto aquí en La Paz, Calaya, hay un PET scan. Antes era en La Paz, no había PET scan, no había acá, pero creo que ese centro. Y ahorita creo que han abierto, o no sé qué se llama, donde también hacen PET scan. Lo ideal sería que el oncológico tuviera su PET scan, no problemas tienen para radioterapia y quimioterapia, hacerle a los pacientes o altoterapia. No tenemos PET scan, porque un PET scan es muchas cosas. ¿Ya? Un PET scan, por ejemplo, los linfomas, es increíble el seguimiento de los linfomas con PET scan. La mayoría de los linfomas ya se les hace el tratamiento y tienen buenos resultados a la quimioterapia. Inclusive se curan totalmente. Ahí el doctor Ábalos de San Juan de Dios tenía un linfoma no Hodgkin, que se curó. ¿Ya? Cuando hicieron el PET scan, lo hicieron en Chile, apareció un árbol de Navidad, las metales, los ganglios tomados, ¿no? Salen puros puntitos amarillos. Pareció un arbolito de Navidad. Y después de que hizo tratamiento, la quimioterapia, terminó todo su tratamiento. Un pequeño chiquitito tenía solamente cerca de la región retropancreática, nada más. Todo había desaparecido, ¿no? Pues ya se dijeron que probablemente el mismo organismo lo iba a destruir. Y después hizo un nuevo PET scan y ya no apareció ese pequeño que quedó, ¿no? Parece que el organismo se encargó de eliminarlo, ¿ya? Pero, porque tratar de hacer un procedimiento quirúrgico en esa región era muy complicado, me dijeron.
y esperamos que el organismo ya lleva más de 5 años, el doctor Ábalos, después de su tratamiento ese que uso, y le ha ido muy, muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. Al extirpar el cáncer, ¿cómo se hace para que no haya una diseminación de las células cancerosas? No, por ese lado casi no hay mucho problema, ¿ya? No hay mucho problema, ¿ya? El diseminarlo por manipularlo, digamos, no es tanto el problema. Probablemente cuando el cáncer está en sitio puede usar toda la pieza y ni siquiera se lo ve muchas veces, ¿no? Ya cuando saca la pieza, ya sea en colon, intestino, colon sobre todo. Pero generalmente cuando el cáncer está, cuando uno lo encuentra el tumor no es gelatinoso ni esa cosa, es duro, es una masa dura. Ahora, si está muy adherido, pues ahí el riesgo es de que al desprenderlo todo eso siempre quede el resto de cáncer. Hay veces está adherido a zonas nobles donde no se puede. Lo ideal sería cuando uno hace una resección, por ejemplo, en el intestino. Si hace resección, dice que 10 centímetros y 10 centímetros de margen hay que tomar para tener seguridad. Y hay que llevar todas esas piezas porque cuando hacen la anatomía patológica, ellos ven los bordes de la resección para ver si están limpios, sin células. Y los mismos ganglios que lleva uno lleva los ganglios proximales y los ganglios distales. Entonces ellos analizan los proximales y después los más distales ven si están positivos y los distales si hay positivo o no hay positivo. Todo eso se hace eso generalmente los cirujanos oncólogos son los que se encargan de hacer ese tipo de vaciamiento y todo eso para hacer los estudios anatomopatológicos, ¿no? Gracias. Okay. Nos vamos a dispersar pensando, ¿no? Todavía no, yo creo que hasta el jueves.